Bueno, entonces, como les decía, pasa esto, ¿sí? Uno estimula, el otro contrae, el otro contrae, el otro estimula, y así sucesivamente en cada órgano efector, ¿sí? Quiero volver a esto, ¿sí? Quiero hablar un poco de lo que serían las neuronas pre y postganglionares, que es esto que yo les estaba hablando. Las neuronas preganglionares eh, van a ser, se llaman así, que van a ser colinérgicas, y las neuronas postganglionares van a ser también colinérgicas, las dos, ¿sí? Tanto las pre y la post. Lo que tienen que saber de acá es que ambas, ¿sí? Se tienen que unir para que haya una acción, y esta acción está determinada por los neurotransmisores, ¿sí? Algunos de los neurotransmisores, ¿sí? Más fundamentales, digamos, del sistema nervioso simpático y parasimpático van a ser la noradrenalina y también la acetilcolina, ¿sí? De esas no se pueden olvidar que son los dos neurotransmisores principales dentro de este sistema, eh, y que van a ir secretando distintos mecanismos de acción, van a dar origen en realidad. Pero también hay otros neurotransmisores, no solamente está la adrenalina y la acetilcolina, que serían los principales, ¿sí? Está el óxido nítrico también, que actúa a nivel parasimpático. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, ¿sí? Sobre todo a nivel, no solamente a nivel gástrico, sino que también a nivel cardíaco, ¿sí? A nivel de los vasos, en realidad. Es una sustancia vasodilatadora y, bueno, y relaja los vasos justamente por esa acción que tiene. Después tenemos otros, como el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es actuar también a nivel parasimpático, eh, afectando lo que es la secreción de la saliva, ¿sí? Y va a tener una importancia determinada en lo que es el tracto gastrointestinal. El ATP, ¿sí? Con la liberación de catecolaminas, que son unas sustancias también vasoactivas. Después tenemos el neuropéptido, que lo que va a hacer es facilitar el efecto de la noradrenalina, que, como les dije, era aumentar, entre otras cosas, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar lo que era el flujo sanguíneo, ¿sí? La reposición de oxígeno en el cerebro, eh, entre otras cosas. La serotonina, que también es un neurotransmisor muy importante, va a tener muchas acciones. Una de ellas puede ser el peristaltismo, ¿sí? Sobre todo hablando de neuronas a nivel entérico. La GABA o la gamma aminobutírico, eso es un neurotransmisor, sobre todo el sistema nervioso central. La hormona liberadora de gonadotropina también, ¿sí? Y la sustancia P, que también va a ser una neurona que va a actuar a nivel simpático. Pero básicamente me interesa que se acuerden de que los principales neurotransmisores en el simpático y el parasimpático la, van a ser la adrenalina y la acetilcolina, ¿sí? Y después van a haber otros coadyuvantes, como por ejemplo los muscarínicos o los receptores muscarínicos, que van a imitar la acción de lo que es la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina, así como la noradrenalina aumentaba la frecuencia, aumentaba el flujo sanguíneo, aumentaba la tensión arterial y demás, la acetilcolina va a contraer sobre todo lo que es la musculatura lisa, ¿sí? Va a hidratar también los vasos sanguíneos, va a aumentar la secreción corporal de distintas sustancias, ¿sí? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, entre otras cosas, ¿sí? Pero tienen que saber que son dos neurotransmisores fundamentales dentro de lo que sería simpático y parasimpático: noradrena y acetilcolina, ¿sí? Y hay otros como este listado que está acá, que lo están viendo, que también van a tener otras acciones dentro de nuestro sistema, ¿sí? Yo les hablé recién de los receptores muscarínicos, que son como una especie de coadyuvancia, en realidad, en relación a la acetilcolina, ¿sí? Eh, y lo que van a hacer es sobre todo actuar a nivel del músculo liso. Hay muchos receptores muscarínicos que van desde el M1 al M5, ¿sí? Y van a actuar, en realidad van a tener un papel importante, sobre todo porque van a ser receptores, son así, receptores muscarínicos, y van a tener un papel importante dentro de lo que sería la farmacología. Hay un concepto dentro de lo que es la farmacología, que es la farmacodinamia, que de lo que me habla la farmacodinamia es justamente de lo que el fármaco le hace al organismo. Y para que esa acción se lleve a cabo, tiene que haber receptores, ¿sí? Receptores en los cuales en realidad actúen ciertos fármacos para que cuando se da esa unión genere una acción farmacológica, ¿sí? Bueno, este es el caso de los receptores muscarínicos, que como están a nivel del corazón, a nivel de los músculos lisos de todo el organismo, a nivel visceral también,
hay muchos fármacos que van a actuar a este nivel, ¿sí? A nivel de estos receptores, y van a generar una acción farmacológica. De allí, digamos, radica la importancia de los receptores, más allá de esta acción estimuladora post-ganglionar del sistema parasimpático sobre todo, ¿sí? Como les dije, hay muchos. Son receptores que van desde el M1 al M5, muscolínicos M1, M2, M3, M4, M5, y bueno, y van a estar distribuidos en distintos puntos del organismo, ¿sí? También van a tener esta acción, sobre todo el parasimpático. Lo que tienen que saber de acá, también es importante, si yo voy muy rápido, chicos, avísenme, ¿sí? Porque yo hablo rápido, suelo hablar rápido, entonces cualquier cosa me para. De lo que les quiero hablar ahora es de, digamos, las fibras que son simpáticas y parasimpáticas, pero del origen, sobre todo, de esto, ¿sí? Como les dije, y en el dibujito estaba mucho más, o sea, mejor descrito en realidad, es que las fibras parasimpáticas radicaban, o sea, tenían un origen a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Fíjense que a ese nivel del tronco encefálico, que va a ser el origen, va a ir dirigiendo distintos tipos de acciones nerviosas a través de las fibras parasimpáticas, justamente, y van a tener un papel también muy fundamental en lo que serían los pares craneales, sobre todo el par craneal 3, que acuérdense era el oculomotor, el par craneal 7, que es el facial, ¿sí? El par craneal 9, que es el glosofaringio, y el 10, que es el vago. Cuando uno habla del nervio vago, el nervio vago es un nervio que fundamental en realidad en términos digestivos, en lo que es el sistema digestivo sobre todo, y que controla distintas funciones nerviosas a ese nivel, ¿sí? Entonces de ahí radica la importancia de que estas fibras parasimpáticas van a estar contribuyendo desde el tronco encefálico a distintos puntos del organismo, ¿sí? O sea, van a ir viajando y van a llegar a regiones torácicas, a través de los pulmones, a regiones abdominales, a través de las vísceras, a nivel cardíaco, ¿sí? En el corazón, a nivel, por ejemplo, del esófago, de los pulmones, de los uréteres, ¿sí? A nivel pancreático, ¿sí? Todo esto en la pared de estos órganos se va a ir localizando la neurona postganglionar, porque dijimos que eran fibras parasimpáticas, ¿sí? Para entender esto que yo les acabo de decir, esperen que no me pasa, hay que radicarse a este dibujito, ¿sí? Fíjense que acá, a este nivel del parasimpático, sale y se originan distintas acciones, ¿sí? Desde contraer las vías aéreas, o sea, generar una broncoconstricción, hasta dilatar las pupilas, ¿sí? Perdón, contraer las pupilas, generar una contracción pupilar. O estimular la digestión, ¿sí? Estimular la secreción por el intestino, promover la evacuación por el sistema, perdón, el músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? O, por ejemplo, estimular el orgasmo, ¿sí? Sea a nivel femenino, o estimular la erección a nivel masculino también, ¿sí? Y bueno, hay distintos tipos de funciones que van a ir generándose justamente a este nivel del tronco que va a estar dirigiendo todo esto. Y el simpático, fíjense que tiene un origen en lo que serían los ganglios vertebrales, ¿sí? Para volver a las fibras simpáticas, fíjense que acá ya estamos hablando de un dibujito, esto sería una vértebra, ¿sí? Con su cuerpo vertebral, las carillas, ¿sí? Justamente la raíz anterior de la médula, y las raíces nerviosas que van a ir protuyendo, ¿sí? Y que van a dar origen a los nervios espinales, ¿sí? Que justamente así se van a ir ramificando a nivel de todo el organismo, ¿sí? Van a ir saliendo, se van a ir ramificando. Los nervios simpáticos, en cambio, como pasaba, tienen un origen a nivel vertebral, ¿sí? Tienen ganglios vertebrales. Fundamentalmente, este origen de la fibra simpática se da a nivel de la médula espinal entre los segmentos T1 a L2, ¿sí? Entonces, todo eso va a generar que la fibra simpática vaya protuyendo desde ese lugar, o sea, desde un sector, desde una cadena paravertebral, hasta los hasta los diferentes tejidos y órganos periféricos, como vimos recién en el dibujito rosa que les mostré, ¿sí?
Esto es importante porque nosotros tenemos que conocer el origen. Puede ser una pregunta de parcial, ¿cuál es el origen de las fibras simpáticas? ¿A qué nivel se originan las fibras simpáticas? Y ustedes me tienen que decir que se originan a nivel de la médula, sobre todo, o sea, a nivel de la médula espinal, entre los segmentos T1 y L2. Esa sería una buena respuesta, ¿sí? Y si me quieren poner que hasta que finalmente protruyen hacia los tejidos y órganos periféricos, mejor todavía, ¿ok? Esto es importante porque, así como pasaba en las fibras parasimpáticas, que son órganos que se localizan con neuronas postganglionares sobre todo, acá pasa lo contrario, ¿sí? Acá son fibras preganglionares, justamente, ¿sí? Que se van a localizar a distintos niveles, y que van a generar esta acción, esta sinapsis con las fibras postganglionares, para que hable otra vez, volviendo ahora mismo, diciendo que es un sinergismo entre los dos, entre el simpático y el parasimpático. Y si uno les pregunta a qué nivel actúa, a qué nivel se originan las fibras parasimpáticas, ustedes me tienen que responder que el origen se da a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Si me quieren andar más, perfecto, pero con que me digan que a nivel del tronco encefálico está bien, y que obviamente van a ir dando rama y origen a distintos tipos y puntos del organismo y de tejidos y de órganos, ¿sí? Obviamente que para entender esto tienen que entender la anatomía, ¿sí? Fíjense que este agujero de conjunción que va a tener, que es el agujero vertebral, va a tener justamente y eh, va a estar ahí la médula, ¿sí? La médula espinal, con sus distintas raíces. Fíjense que esta sería la raíz anterior de la médula, ¿sí? Que mira a lo que sería el cuerpo vertebral, y la raíz posterior que va a mirar ya hacia las carillas, hacia las apófisis, ¿sí? Y fíjense que dentro de esta misma, o sea, dentro de esta misma red de raíces anteriores y posteriores, van a ir dándose las distintas cadenas y las ramas de los ganglios, ¿sí? Y a su vez eso va a radicar en los nervios espinales que van a ir saliendo, ¿sí? Imagínense que esto es una columna y de acá van a ir saliendo distintas raíces. Esas raíces viajan a distintos niveles del organismo hasta que llegan a esos órganos efectores. Quiero que eso entiendan, ¿sí? Por eso uno hincha, digamos, con el origen de las fibras simpáticas y parasimpáticas, en este caso, hablando del sistema nervioso autónomo. Porque si bien tiene un origen a nivel medular, la acción se da a nivel periférico, en distintos tejidos y en distintos órganos, ¿ok? Ya sea contribuyendo con lo que sería la contracción, o sea, contribuyendo con lo que es la dilatación, o sea, contribuyendo con la estimulación de una función o la inhibición de tal función, ¿sí? Y fíjense que lo que pasaba con el parasimpático era otra cosa, ¿sí? También sale a nivel del sistema nervioso central, porque sale desde el tronco, pero también va generando ramas eh, postganglionares, ¿sí? ¿Se entiende esto? Así sigo. Sí, profe. Porque, a ver, yo quiero que me digan si no entienden, porque yo no puedo seguir hablando como una radio y que nadie me responda, ¿sí? Yo, Simplemente sinceramente, no. no sé quién me está hablando. Tortolera. Ah, que sí, A que mí no. se me complica mucho, pero capaz soy la única y no quiero interrumpir la clase, sinceramente, me cuesta mucho. Bueno, pero ¿sabes qué, Analia? Es cuestión de sentarse y leerlo, o sea, es por eso nada más. Bueno, está bien. Porque, Sí, sí. ¿cómo es? Esta, digamos, es la primera aproximación, que es la clase, ¿sí? Y después ya es sentarse y ir haciéndose como resúmenes, o por ejemplo también lo que es muy útil es ir resaltando por ahí lo mismo, o sea, lo que vos vas leyendo, como para ir diciendo, bueno, esto es importante. Siempre pensarlo así, ¿sí? Desde la fisiología, o sea, cuál es la función, cuál es el origen, anatómicamente hablando, cómo se conforma, que sería acá, ¿sí? Eso, nadie les va a preguntar algo demasiado puntual, pero sí saber mínimamente eso, ¿sí? El origen, la función, ¿para qué sirve saber eso? Lo que tenés que saber son las conexiones entre una neurona, como era bipolar, o sea, tiene dos ejes, va a tener una región pre y postganglionar que se van a unir entre sí y van a generar una acción, una sinapsis, ¿sí? Eso se da por un potencial de acción, se da por neurotransmisores que intervienen, y finalmente, una vez que salen, sea del tronco encefálico, como pasa con las fibras parasimpáticas, o
o de la médula, como pasa con las fibras simpáticas, la finalidad de esto es generar una acción a nivel periférico, o sea, en algún órgano. O sea, siempre lo que te va a servir mucho es este dibujito acá, por eso siempre o sea, se los mostré muchas veces, ¿sí? Para que fíjense que radica bien desde dónde se origina y la acción que genera en cada órgano. Que esa sería la finalidad. Lo que yo les cuento de la neurona pre y postganglionar y la sinapsis y eso es importante porque es la acción química que se da y que sin esa acción, sin esa unión, no se, o sea, no puedo dejar de darles la unión química, pero sí tienen que entender que la finalidad va a ser esta. ¿Entendés? Eh, pero como te digo, lo que hay que hacer es, bueno, resumir, ir como resaltando cosas, ¿sí? Eh, Ir entendiendo como de a poco, primero qué es, de qué se trata, cuál es el concepto, después, bueno, la anatomía, después la función eh, de cada, de cada órgano, de cada fibra, para que tenga una finalidad. Así como el sistema renina-angiotensina-aldosterona tenía una finalidad que era finalmente aumentar la presión arterial, entre otras cosas, y ahorrar volumen, en este caso lo que se hace es una acción a través de distintas fibras para generar ya sea una contracción pupilar o una dilatación pupilar, ya sea para promover lo que sería la secreción gástrica o para inhibir esa secreción gástrica. Todo eso va a estar mediado por el cerebro, ¿sí? Porque justamente cuando yo estoy nerviosa, cuando yo me siento mal por algo, se me cierra el apetito, no puedo comer, no tengo la misma secreción, o cuando estoy muy nerviosa tengo eh, un hiperperistaltismo intestinal, visceral, ¿sí? Siento que me voy a desmayar, me siento mal. Bueno, todo eso está manejado por esto, por las fibras simpáticas y parasimpáticas a nivel del sistema nervioso central y periférico. ¿Entendés? O sea, te lo quiero como dibujar así para que lo entiendas con lo que es la cotidianeidad. Sí, sí, lo entiendo, pero a mí lo que se me hace que son muchos temas Ujú. que son bastante complejos, como el endocrino y este sistema, no sé si tanto el sistema urinario, pero para meterlo todo en un parcial, ¿viste? Yo Y pensé que nos sí, íbamos a detener. Al menos este yo creo que amerita meterlo este solo en un parcial, porque es mucho contenido, ¿viste, Flor? Al menos para mí, ¿eh? No sé lo sí, que no, yo opinan te mis compañeros, entiendo. capaz que Sí, sí, todos sí. entienden todo, pero a mí es terrible lo que me cuesta. Sí, no, yo te Pero bueno, entiendo. dale, sigamos, no quiero interrumpir. No, 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 yo te entiendo, no, tranquila. Yo te entiendo lo que me estás diciendo. El tema es que yo no puedo poner un solo tema en un parcial, ¿entendés? Claro, sí, Eh, estaríamos atrasándonos. y si yo les doy menos temas, en realidad los estoy perjudicando, porque después ustedes llegan, no sé, a segundo año y dicen, no, nosotros no vimos eso, como me pasa con algunos alumnos, lamentablemente. ¿Entendés? Sí, sí, comprendo. Y, y bueno, eso es lo que sucede. Por lo general, bueno, obviamente que ya les dije, no les voy a preguntar algo muy puntual. Hay cosas que yo les comento para que lo sepan, porque no lo pueden dejar de saber, porque ustedes van a ser enfermeros. Y eso es muy importante. Y como personal de salud, ustedes hay cosas que no pueden dejar de saber, ¿sí? Eh, o sea, no necesariamente hay que ser médico para entender ciertas cosas, sino que eh, es necesario que comprendan algunos conceptos, algunos sistemas. Simplemente, bueno, por ejemplo, ahora el entérico es decirles esto, que tiene un control visceral sobre todo, ¿sí? Que básicamente constituyen lo que sería el plexo de Auerbach y de Meissner, lo que van a hacer es tener una función mucosa, ir secretando mucosa justamente en la capa submucosa a nivel visceral, y bueno, básicamente va a ser esa la acción del sistema nervioso entérico, ¿sí? ¿Por qué digo sistema nervioso entérico? Porque acuérdense que se dividía en el simpático, parasimpático y el entérico, ¿sí? Y bueno, tienen que saber que es una red, cuando uno habla de plexo entérico, es una red compleja de circuitos, ¿sí? Que también ahí adentro van a haber neurotransmisores, neuromoduladores, y que van a tener una acción sobre todo en lo que es la secreción del aparato digestivo, los movimientos y también en la secreción mucosa, ¿sí? Pero nada más. Esto es lo que sería el sistema autónomo. Fíjense que acá está la división parasimpática y la simpática, que veníamos recién charlando. Y acá la diferencia con el de Meissner, que como actúa a nivel del plexo mientérico y submucoso, o de Auerbach y de Meissner, van a tener acciones sobre el músculo liso, sobre todo el sistema digestivo, ¿sí?
y justamente lo que generan son estas acciones de secreción mucosa, submucosa, peristalsis, entre otras cosas. Simplemente es un sistema que actúa en conjunto, ¿sí? Con distintos tipos de fibras postganglionares, fibras nerviosas, plexos, neurotransmisores, hasta que se genera una acción. Bueno, volviendo un poco a las acciones, cuando uno les pregunta en el parcial, por ejemplo, acciones de cuáles son las funciones del sistema nervioso autónomo, ustedes me pueden decir algunas de estas que están en este dibujo, ¿sí? Estimular la liberación de la glucosa en el hígado, pero me tienen que aclarar por qué sistema, si eso es por el simpático o por el parasimpático, ¿sí? Volvemos al ejemplo de siempre. Por ejemplo, si ustedes me dicen contraer las vías aéreas, bueno, ustedes me tienen que decir que el simpático, el sistema nervioso simpático, contrae o hace broncoconstricción, y que el simpático, por ejemplo, hace lo que sería la dilatación, la broncodilatación, ¿sí? Como para que yo entienda que ustedes entendieron esto, ¿sí? Que entre otras cosas lo que hacen es inhibir, estimular, ¿sí? Distintos tejidos, distintos órganos, y me pueden dar algún ejemplo de esto. No quiero que me pongan un listado, sino que básicamente me describan y me pongan un ejemplo de alguno de estos, ¿sí? Sea que uno aumenta la contractibilidad cardíaca, el otro no, el otro lo relaja, o que uno estimula lo que es la contracción de la pupila, el otro la dilata, ¿sí? Para que haya algún tipo de ejemplo ya un poco más terrenal, por así decirlo. Acá justamente les puse un cuadro que habla, o sea, es lo mismo que esto, pero en cuadro, ¿sí? Por ejemplo, que cuando uno lee así, ojos, sistema nervioso simpático genera midriasis. ¿Qué significa midriasis? Dilatación de la pupila, o sea, la pupila se agranda. Y que el sistema nervioso parasimpático, en cambio, genera miosis. ¿Qué es la miosis? La contracción de la pupila. A nivel de la piel, el sistema nervioso simpático genera vasoconstricción, o sea, la famosa piel de gallina, y el sistema nervioso parasimpático no le inerva, por ende no hay efectos, ¿ok? O acá, un ejemplo más terrenal, el corazón. Me pueden decir que una de las funciones del sistema nervioso autónomo es que, por ejemplo, 2 puntos, el sistema nervioso simpático aumenta el ritmo cardíaco, por ende aumenta la fuerza de contracción, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, y que el sistema nervioso parasimpático lo inhibe, entonces disminuye el ritmo cardíaco y la fuerza de contracción, ¿sí? Fíjense que uno inhibe y el otro estimula, y a veces uno estimula y el otro inhibe. ¿Entienden eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta. Sí. Sí, sí, ya con ese cuadro mejor. Sí, este cuadro les va a reservir, este cuadro se los tomo, ¿eh? O sea, sí o sí, desde ya les digo que les voy a preguntar cuál es una función, o que me nombren por lo menos, no sé, 3 funciones del sistema nervioso autónomo. Y ustedes me ponen así, me pueden poner así como está en el cuadro, sistema nervioso simpático, 2 puntos, a nivel del corazón, obviamente me tienen que aclarar o sea, a qué órganos se están refiriendo, ¿sí? Y ahí me van describiendo, ¿sí? Como para entender también eso. Y acuérdense algo muy fácil. Perdón, María, ya te dejo hablar, pasa que no quiero dejar de decir esto. Cuando les pregunte el origen de las fibras simpáticas y parasimpáticas, me dicen que las fibras parasimpáticas tienen un origen a nivel del tronco encefálico y que las simpáticas tienen un origen a nivel vertebral, o sea, a través de los ganglios vertebrales de la médula espinal, ¿sí? Sí, María. Bueno, te iba a preguntar con respecto al parcial y el cuadro. Uh-huh. ¿Vas a pedir que digamos midriasis o dilatación de la pupila? Uh-huh. Me podés poner midriasis o dilatación de la pupila y va a estar bien igual, ¿sí? Ok, sí, sí. Porque son palabras nuevas y por ahí, viste, cuesta acordarse si la midriasis era la contracción o la dilatación de la pupila o la miosis, así que no Claro, por ahí me importa. acuerdo la palabra, pero no puedo acordar que el significado, la acción que tiene Claro. la Así palabra. que por ahí, para estar segura en el parcial, vos que me pongas dilatación de la pupila, ¿sí? Está bien. No me pongan agrandamiento de la pupila, chicos, no. Hay que hablar con propiedad ya a esta instancia, a este nivel, ya encima que estamos casi a mitad de año en relación a cuando empezó su cursada, digo. Entonces, nada, que me pongan dilatación o contracción, ¿sí? O, no sé, un gran ejemplo que también pueden utilizar es el de los pulmones, ¿sí? Que el sistema nervioso simpático hace broncodilatación, ¿sí?
Y el sistema nervioso parasimpático genera broncoconstricción, o sea, achica el calibre del bronquio, ¿sí? Muchas patologías producen broncoconstricción, como por ejemplo el broncoespasmo, la bronquiolitis, ¿sí? El asma. Bueno. Y acá les puse también, en este siguiente cuadro, fíjense lo que pasa con el hígado y la vesícula biliar. El sistema nervioso simpático estimula la degradación de glucógeno a glucosa, ¿sí? Y por ende libera energía, porque acuérdense que el hígado es un gran reservorio de lo que es glucógeno, porque lo utiliza justamente en situaciones en las cuales necesita esa glucosa, y la energía es igual, perdón, y la glucosa es igual a energía. Entonces lo va a liberar en situaciones justamente que lo necesite, por eso lo almacena. Entonces, bueno, el sistema nervioso simpático, cuando lo estimula, se libera glucosa y se libera energía. En cambio, el parasimpático, en este caso, lo que hace es preservar más que nada. Si bien, fíjense que las dos acciones son bastante similares, una libera y la otra preserva, ¿sí? Fíjense que en este caso no hay una cosa más de inhibición o de estimulación a este nivel justo, sino que básicamente uno va a liberar y la otra más que nada va a preservar, ¿sí? Y bueno, también a nivel urinario sería otro ejemplo importante, ¿sí? De contraer el esfínter interno de la uretra, y el otro lo que hace es más que nada es contraer el músculo detrusor de la vejiga, o por ejemplo el aparato genital también. Grandes ejemplos que pueden utilizar es del corazón, de los ojos, de los pulmones, del digestivo, ¿sí? Porque son órganos importantes y que generan una acción importante, o sea, que se nota que realmente inhibe y el otro estimula y así. Bueno, con este cuadro, que responde a este dibujito, es mucho más fácil. Lo que pueden hacer, y les recomiendo, es que en sus cuadernos o carpetas, pásense este cuadro, ¿sí? Pásense en una hoja y pongan así, como está acá, ojos, piel, glándulas, corazón, vasos sanguíneos, pulmones, y lo van poniendo, o sea, lo van copiando tal cual. Entonces, a la hora de estudiar, lo tienen más a mano y lo tienen mucho más fresco para acordarse, ¿sí? Profe, pregunta. Ujú. Hola, sí. No, que yo recordaba cuando hablas de todo este del sistema nervioso, mi papá había tenido un accidente y tuvo un aplastamiento de vértebra cervical, la cuarta, la quinta, la sexta vértebra. Y bueno, y él lo primero que empezó a manifestar fue adormecimiento en la mano derecha, por ejemplo, hormigueo, en la parte baja. Empezó a perder la sensibilidad y se hacía pis encima, y fue lo que nos llamó la atención. Y bueno, a través de eso descubrimos que era un aplastamiento lo que tenía. Así que bueno, eso también, esa parte por ahí no entiendo. Ya desde las vértebras cervicales empezó a tener ya problemas, pero más en la parte baja. Sí, eso es bastante raro, porque en general lo que sí tiene sentido es la parte braquial, porque hay algo que se llama plexo braquial, que lo que hace es inervar todo lo que es en los miembros superiores. O sea, todo lo que serían las vértebras cervicales, los ganglios, digamos, las raíces nerviosas Claro. de las vértebras cervicales, inervan a lo que sería los miembros superiores. Entonces, eso explica que ante el Claro. aplastamiento justamente haya parestesias, o sea, pérdida de sensibilidad, hormigueo, o sea, todo sintomatología del sistema nervioso que se explica por eso, justamente porque hay un aplastamiento, hay una pérdida de la funcionalidad normal de las raíces cervicales. Entonces, eso explica que la persona esta, se los comentó a los chicos, que esta persona haya tenido problemas a nivel de los miembros superior, ¿sí? Porque justamente está inervado el miembro superior por toda la red cervical vertebral. Ahora, el control de los esfínteres es un poco más raro, puede pasar, es más raro porque en realidad fundamentalmente lo que es el control de esfínter está mediada por raíces lumbosacras fundamentalmente, ¿sí? Entonces Claro, sí. entonces habría que estudiar más en profundidad el caso de él en particular, porque nosotros no sabemos Claro. los diferentes tipos de lesiones que ha tenido, o que por ahí no se la habían descubierto, ¿sí? Que también puede pasar. Sí, me parece, ahora ya entré en la duda, porque yo digo, después Sí. él le costó mucho volver a caminar, Ujú. no, tuvo que hacer Bueno. un tratamiento, rehabilitación, Sí.
No, perdió, no, sí, la sensibilidad la había perdido total. Pero a miembros, a ver, quiero saber si vos me decías que le costaba caminar y demás, o sea que tenía sintomatología a nivel Sí, del al miembro principio, inferior. claro, él cuando empezó a tener esa a ver, sentía adormecimiento en la panza, ¿no? En la parte baja, Sí, y se orinaba. Bueno, y después cuando lo quisimos parar, ya no respondían las piernas, no se claro. paraba. Entonces, eso es un gran indicio de que también hay afectación de las raíces lumbosacras también. Porque imagínate que son el Ujú. origen de las distintas raíces nerviosas hasta la planta del pie. Y Claro, todo, sí, que él cayó sentado, cayó de ah, 2 metros, cayó no, del entonces techo, sí, cayó sentado. entonces sí, entonces sí. Sí, 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 entonces Bien. sí. Porque encima tuvo el impacto directo en todo lo que es Sí, la región lumbosacra. Imagínense que ahí está lo de la cola de caballo, acuérdense de la clase pasada. Igual, chicos, no se sí. preocupen que la semana que viene Ujú. vamos a hacer repaso, ¿sí? Yo les voy a ir diciendo más o menos qué es lo que le voy a tomar. Em, Está bueno. Claro, entonces, bueno, acuérdense que la médula llegaba hasta L2 aproximadamente. Bueno, de ahí empieza lo que es el cono medular y la cola de caballo. ¿Por qué le decimos cola de caballo? Bueno, porque como imagínense, pónganse en sus cabezas en este momento una cola de caballo. Bueno, que todos esos pelos de la cola del caballo serían todas las raíces nerviosas que salen de la región lumbosacra, ¿sí? Y esa cola de caballo son distintas raíces nerviosas que se van a ir ramificando y van a llegar a distintos puntos de lo que es, sobre todo, la región del hipogastrio, o sea, de la cadera, digamos, hasta la planta del pie. Y eso va a ir inervando distintos puntos. Eso, chicos, lo que yo les acabo de decir, es el origen de cuando uno hace, por ejemplo, un reflejo anquiliano o patelar, o sea, a nivel de la rótula, por ejemplo, o a nivel cercano al tobillo, para que les quede así claro, y la persona no tiene reflejos, por ejemplo, o tiene un reflejo abolido, se dice en realidad, es porque tiene una afección justamente a nivel lumbosacro. Ahí lo que me está diciendo es que esa persona seguramente tiene una lesión a nivel de entre L1, perdón, entre L2 hasta S2 por lo menos, que es S2 es sacro, por eso se dice S2, ¿sí? Y eso, o sea, de ahí radica la importancia del examen físico neuro también. Tampoco me voy a meter tanto ahí, pero es para que sepan que distintas patologías, ¿sí? Justamente cuando tienen un daño de la raíz nerviosa a esos niveles, por eso es importante saber a qué nivel tiene la lesión. No es lo mismo que tenga una lesión a nivel cervical, como decíamos, que a nivel lumbosacro, ¿sí? Eh, porque va a tener distinta sintomatología el propio paciente. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía y por eso es importante conocer la inervación que se va a dar a distintos niveles, ¿sí? Y que Bueno, justamente... tantos años y recién vengo a analizar esto, porque bueno, en ese momento yo no entendía nada. Y bueno, hoy sí me doy cuenta de esto, qué increíble. Sí, sí, sí. A ver, espérenme. Ahora es cuando se está por cortar. Yo mientras que se corta, que ya, obviamente nos volvemos a conectar, les voy a mostrar un dibujito que les va a quedar más en claro esto que les acabo de decir, porque por ahí los mareé. Pero es justamente por eso, ¿sí? Por eso yo tengo que saber, y por eso justamente en los informes médicos se dice a qué nivel medular, o por ejemplo, una persona que tiene una sección medular, ¿sí? Que sufrió un accidente muy terrible, eh, eso va a explicar que la persona esté cuadriplégica, por ejemplo, o que la persona esté paralítica, ¿sí? Porque voy a tener que conocer a qué nivel está afectado y justamente la conducción eléctrica va a generar que generen problemas como hormigueo, pérdida de sensibilidad, porque son fibras que van subiendo y bajando desde niveles periféricos hasta el cerebro y desde el cerebro hasta los niveles más periféricos.